Dios sea con cada uno de ustedes. Ya estamos en verano, imagínense. ¿Y lo sienten o no lo sienten? De que estamos en verano, yo creo que sí lo sienten. Pero aquí el mejor calorcito es el calor humano aquí, ¿verdad? Del amor de Dios. Pero fíjense que para este mensaje volvimos a escoger uno de los capítulos a leer esta semana. Entonces ahorita como todavía estamos en los salmos, escogimos el Salmo 81. Salmo 81, ¿verdad? Que es en el que nos vamos a basar para el mensaje del día de hoy. Y lo hemos titulado Si me hubiera oído mi pueblo, si me hubiera oído mi pueblo, basado, ¿verdad?, en uno de los textos que se mencionan ahí. Entonces, Salmo 81. Ahora, si se fijan, ahí en Salmo 81 comienza con una alabanza requerida de una fiesta solemne del pueblo de Israel. Ahora, recuerden que en el año eran como 3 fiestas las que hacían, fiestas solemnes, y unos creen que en este en particular se está refiriendo al de los tabernáculos, a la fiesta de los tabernáculos. Pero, aunque este salmo pareciera que solo va a tratar de la alabanza que Dios requiere, en realidad se trata de la obediencia que Dios requiere. De tal manera que si no hay obediencia, la alabanza está de más. En otras palabras, ¿verdad?, este salmo de exhortación se parece como Isaías 1, si se acuerdan, Isaías 1, donde Dios les dice a su pueblo que está hastiado de sus fiestas solemnes, porque cuando se juntan como congregación, pues bien chulos lo alaban, pero entre semana no viven de acuerdo a sus mandamientos. En otras palabras, puro mitote y nada de sustancia. Entonces, este tipo de exhortación de parte de Dios también sucede en Isaías 58, donde Dios les dice que no va a escuchar sus oraciones y no va a escuchar sus ayunos, porque ellos no escuchaban ni obedecían la voz de Dios. También, ¿verdad? El profeta Amós dice esto, que Dios no va a escuchar sus alabanzas hasta que no vuelvan a Él. Pero en este Salmo 81, cuya exhortación es más corta que esos otros ejemplos, menciona una advertencia más trágica que hoy analizaremos. Entonces, comencemos a leer este salmo. Entonces, Salmo 81, del 1 al 3. Salmo 81, 1 al 3. Dice, cantad con gozo a Dios, se fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Entonces, ya por lo pronto parece que está todo bien, ¿no? Y se menciona así en forma imperativa, ¿no? Cantad, aclamad, entonad, ¿verdad? Porque en las fiestas solemnes era requerido alabar con gozo. Y no lo digo yo, sino que miren lo que dice el siguiente versículo, el versículo 4. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Es interesante porque les decían fiestas solemnes, pero decían que las tenían que hacer con gozo. Entonces, qué curioso, ¿no? O sea, se puede ser solemne y con gozo al mismo tiempo. Solemne es porque es algo serio, ¿verdad? Es algo que se debe tomar, considerar con seriedad, pero se tiene que hacer con alegría, ¿verdad? Entonces, como dice el versículo 4, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Pero algo muy importante, hermanos, es de que no debían hacerlo solo porque era un mandamiento. Lamentablemente muchos cantan solo por costumbre, solo porque pues así siempre lo hemos hecho, ¿vea? Siendo que la alabanza tiene una causa. Es decir, cuando tú alabas a una persona, por ejemplo, cuando tú alabas a una persona, es por una causa. Es decir, no le dices a alguien, qué inteligente eres, si en realidad esa persona no lo es, ¿verdad? O no le dices, qué bonita estás, ¿verdad? O qué guapo, ¿verdad? Si tú no crees que esa persona es linda. No le dices, me gusta tu manera de ser, ¿verdad? Si ni siquiera la conoces. Entonces, ¿verdad?, cuando tú alabas a Dios, es porque crees en lo que le estás diciendo, en la alabanza. Y le alabas como un resultado de tu fe en Él y de toda su majestad y por todo lo que ha hecho por ti, ¿verdad? Es un acto de agradecimiento, ¿verdad? Y es un acto de adoración en el sentido de que tú estás reconociendo que Él es tu Dios y tú eres su siervo, ¿verdad? Entonces hay una causa, ¿verdad?, a la hora de alabarle. Entonces en este salmo el salmista menciona la causa
y la razón por la que debían de alabar con gozo en los siguientes versículos. Ahí en Salmo 81, versículo 5 al 7, versículo 5 al 7. Dice, lo constituyó, o sea, esa alabanza en la fiesta solemne, lo constituyó como testimonio en José, se está refiriendo a José, el de Génesis. Dice, cuando salió por la tierra de Egipto, oí lenguaje que no entendía, porque estaba en el lugar ajeno. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos, ¿verdad? Toda esa esclavitud que tenían. Dice, en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. ¿Sí se fijan? O sea, hay una causa por la que tenían que recordar, ¿verdad?, de dónde habían venido, de Egipto, ¿verdad?, y todo lo que el Señor les había librado. Ahora, si se fijan ahí en el último versículo que leímos, no sé si en sus Biblias menciona, después de que dice Meriba, dice Sela, Sela. Entonces, esa última palabra, Sela, significa medítalo. En otras palabras, lo que te acabo de decir, o lo que está ahí escrito, medítalo. En otras palabras, o sea, entonces cuando ya estamos cantando con gozo, es porque hemos meditado, ¿verdad? Meditado, ¿verdad?, en Dios y todo lo que ha hecho por nosotros. Ahora, ¿qué acaso, vea, no dice el Nuevo Testamento que hay que cantar con el entendimiento? ¿Se acuerdan? Hay que cantar con el entendimiento. O sea, no cante solo por cantar, solo como un perico que simplemente está repitiendo el canto y sin entender lo que dice. Entonces, nuestro culto debe ser, como dice Romanos 12, nuestro culto debe ser racional, racional. Es como cuando uno participa de la cena del Señor. Lo hace meditando en lo que Cristo hizo por mí en la cruz para salvarme. No nada más porque pues hay que hacerlo y es la hora de la cena del Señor, no, o sea, hay una causa. Entonces, de la misma manera, cuando dirigimos y cuando servimos a los hermanos de las diferentes maneras aquí en la iglesia, o cómo nos actuamos con el prójimo que está afuera, lo hacemos porque creemos en el Dios verdadero y no lo hacemos para agradar al ojo. ¿Se acuerdan cómo dice la Biblia? Lo hacemos ya para agradar a Dios. Entonces, por eso nos comportamos y todo eso, no porque la otra persona se lo merezca nuestro buen trato, sino porque Dios lo manda, ¿verdad?, y lo estoy haciendo para agradarlo a Él. Entonces, fíjense, o sea, todo lo que hacemos, tanto aquí en el culto como afuera, es para agradar a Dios. ¿Y por qué queremos agradar a Dios? Pues porque Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo para morir por nuestros pecados y poder ir al cielo. Entonces, otra vez, no servimos al ojo, sino para agradar a Dios, ya que nos bendice cada día con nuevas misericordias, como dice su palabra. Y cuando uno se congrega para alabar a Dios, con muchas razones y por muchas causas, uno también, ¿verdad?, sabe que uno se congrega para también aprender de Dios, para aprender de Dios. Vea, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vea, Señor, muéstrame tu voluntad. Y eso le da a entender también el salmista aquí en los siguientes versículos. Entonces se le alaba, pero con una causa, ¿verdad? No nada más por ser mandamiento. Y luego también se le alaba y pensando, ok, ahora recibir de Dios, o sea, palabra de Dios. El Salmo 81 ahí mismo, versículo 8 al 10. Salmos 81, 8 al 10. Dice, oye, pueblo mío, y te amonestaré, le dice Dios a Israel. Israel, si me oyeres, no habrá en ti, entonces unos así de tantos mandamientos, ejemplo de lo que tenían que escuchar de Dios, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. ¿Sí se fijan? Entonces ahora, aparte de la alabanza de aquí para allá, ahora, bueno, Señor, ¿qué es lo que entonces tú nos mandas? ¿Qué es lo que tú quieres, vea, que tu pueblo santo haga, verdad? Pero lamentablemente, el pueblo de Israel alababa a Dios solo como un requisito, solo por costumbre, solo por tradición, no porque realmente creyera en Él. Me refiero aquí en el concepto que está hablando aquí en Salmos 81. Entonces, lamentablemente, no lo hacía porque creía en Él, sino que lo alababa como sin causa, sin razón, ¿verdad? Y cuando uno alaba así al Señor, sin gratitud y sin fe, de la misma manera va a ser la misma actitud al escuchar su voz. Interesante.
O sea, si usted no le alaba así, realmente agradeciéndole, o sea, realmente meditando en todo lo que ha hecho por mí, a la hora de recibir la palabra, va a tener la misma actitud. Va a tener la misma actitud, según así lo que vemos aquí en este salmo. Entonces, ante su palabra, ante sus amonestaciones, no las va a tomar en cuenta. Tus oídos no van a servir para oír, ¿verdad? Como dice el siguiente versículo, Salmos 81:11. Salmos 81:11, esta es la parte triste. Pero, ¿qué dice? Mi pueblo no oyó mi voz. Y lo más terrible lo que sigue. E Israel no me quiso a mí. Oh, wow, o sea, si lo piensan, o sea, a la hora que tú estás rechazando la palabra de Dios, ¿a quién estás rechazando? A Dios mismo. O sea, él lo toma personal, porque así es. Dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Eso es lo que estaríamos diciéndole a Dios, vea, si no lo tomamos en cuenta a Él, si no realmente obedecemos su palabra. Le estamos diciendo, no te quiero a ti. Qué horrible, ¿verdad? Qué horrible, qué horrible. Un rechazo total. Y como les decía anteriormente, hay varios pasajes bíblicos en los que Dios amonesta a su pueblo por ser hipócrita, que por un lado se reunían muy bonito para alabar y ofrecer sacrificios a su nombre, pero por otro lado, en su vida cotidiana no obedecían a Dios en cómo deberían de tratar a su prójimo, vea, no hacían su voluntad. Y en esos pasajes les dice que se arrepientan, ¿se acuerdan? En esos otros pasajes les dice, arrepentíos, volveos, ¿verdad? A mí, les dice en esos pasajes de que vuelvan a obedecer a Dios para que Él los bendiga. Pero en este pasaje de Salmos 81 les advierte algo peor, les advierte de la apostasía, de que ya no hay chance para volver a Él, porque no importa qué tanto les enseñen, ya no vuelven a creer. Es decir, como que ya hay una pared en el corazón de uno en que, pues no importa qué tanto ya Dios me quiera decir, ya no creo. Hermanos, esa situación es la peor de las peores que uno puede tener en esta vida, que de repente ya no tiene fe, simplemente ya no cree, y por lo mismo, pues ya no va a apreciar lo que Dios hace por usted y lo que hizo Jesús en la cruz, todo eso. Fíjense lo que dice Salmo 81, ahí está lo peor de lo peor, Salmo 81:12. Porque su pueblo no quiso escuchar su voz y ya no lo quiso a Él. El versículo 12 dice, Dios les dice, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Los dejé a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos, ¿verdad? Entonces, ahora, ejemplos de esta cruel realidad. Entonces, quiero darles unos ejemplos bíblicos de esta cruel realidad. Por ejemplo, Romanos 12:28, si quieren ir conmigo. Romanos 12:28. Aquí nada más utilicé un solo versículo, pero ustedes pueden ver el contexto, que lo menciona varias veces. Pero Romanos 12:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y de ahí viene una lista de pecados. Pero si se fijan, o sea, ¿usted no quiere tomar en cuenta a Dios? Ok, pues entonces te entrega, vea, a tu mente reprobada. O sea, ¿quieres seguir tus propios caminos? Pues vas a seguir en tus propios caminos y vas a recibir la recompensa de esos malos caminos, vea. Entonces ahí podemos ver un ejemplo, vea, que dice, Dios los entregó una mente reprobada. ¿Ok? Porque no quisieron, vea, a Dios. Hebreos capítulo 6, esa es otra. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 8. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 8. ¿Dónde está Hebreos? Hebreos, está ahí por Santiago, ¿verdad? Si saben dónde está Santiago, ahí al ladito está Hebreos. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 8. Porque es imposible, acuérdense de la palabra imposible, porque va a definir el resto. Porque es imposible. Ahora otra vez, está hablando de las personas que a tiro ya no tienen chance. O uno no sabe cuándo sucede eso, solamente Dios. ¿Sí me explico? Porque como dicen, mientras hay vida, hay oportunidad. Pero por otro lado, también por eso decimos, hoy es el día de salvación, porque mañana no sabemos si la tenemos. Pero entonces dice el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial,
y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Y qué dice ahí? Recayeron. Fíjense, una vez que tenían todo lo de la fiebre del Espíritu Santo, todos estaban, pero en eso. Pero dice, y recayeron. ¿Qué cosa es? Es imposible, ¿qué cosa? Que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Dice, y aquí pone como una forma poética lo siguiente, dice lo que sucede, ¿no? En cuanto a eso de la fe y todo eso para con nosotros, la tierra. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe, ¿qué dice? Bendición de Dios. Aquellos que sí reciben el evangelio y todo y se ve el fruto. Versículo 8. Pero la que produce espinos y abrojos está reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el de ser quemada, ¿no? Otra vez, o sea, uno como persona, uno no sabe cuando una persona ya está así, o sea, tal vez podrá saberlo en el sentido de su actitud, pero obviamente, o sea, siempre predica el arrepentimiento, ¿no? O sea, que cuando una persona se ha desviado, que se arrepientan, que se arrepientan, que se arrepientan. Pero de repente uno sí ha conocido casos de personas, es que dirán, es que no importa que tanto tú me digas que me arrepiente y que esto y que aquello, ya no creo en Dios. O sea, estábamos hablando de algo de, o sea, un corazón ya empedernido, un corazón en que ya por más que tú quieras predicarle, va a decir, yo ya sé todo eso, es más, hasta lo predicaba, es más, hasta otras personas fueron salvadas ya por la predicación del evangelio pero ya no creo. Entonces, oh, wow, o sea, eso es lo más terrible, porque hasta esas personas apóstatas llegan a decir, cuando recuerdan con añoro los días pasados cuando creían, decían, y a veces, dice, extraño a Jesús. O sea, dicen extraño a Jesús en el sentido de que se acuerdan de todos esos momentos y lo bello que era, pero ya no pueden creer. Dicen extraño, no en el sentido que crean en Jesús, pero simplemente extrañan esos días, tienen una melancolía. Oh, wow, hermano, por eso digo, ese es el peor sentimiento que uno pudiera llegar a tener, la apostasía. Entonces, fíjense lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda a los Tesalonicenses. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 12. Entonces, ¿dónde se encuentra? Ahí en las paginitas de su Biblia, ¿verdad? Tal vez unas personas dirían, no, a mí siempre por eso se me hace más fácil el teléfono, pero hasta cuando llegan a Segunda Tesalonicenses, ¡ay, cómo se escribe eso! ¿Cómo se escribe eso? Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 12. Fíjense muy bien lo que dice aquí. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9, inicuo, que mencionó al principio, que es el hombre pecado del hijo de perdición, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los, ¿qué dice? Para los que se pierden. Y fíjense por qué se pierden. Ahí dice enseguida, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Sí me explico? O sea, aquel que no recibe el amor de la verdad para ser salvo, se va a engañar. Se va a engañar por este inicuo, con sus señales y prodigios y todo, y se va directo y va a creer que realmente esa persona es de Dios, no siéndola. Pero ¿quiénes son? Los que no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. El versículo 11 suena como detestable, suena como, o sea, no entiendo, o sea, ¿cómo es posible que Dios haga esto? Pero lo explica en el siguiente versículo. Otra vez, versículo 11 dice, por esto Dios los envía un poder engañoso para que crean la mentira. Versículo 12, a fin de que sean condenados, ¿quiénes? Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron
en la injusticia. ¿Sí fijan? O sea, ¿a quién se lo hace eso? Pues aquel que no quiso creer en la verdad, que no quiso, vea, se complació en la injusticia, no quiso, vea, creer en la verdad. Y pues sí, hermanos, en todo caso, me refiero en cuanto a todo tipo de temas de la vida. Si usted no cree en lo que es verdad, significa que está creyendo en ¿qué? En lo que es mentira. O sea, en cualquier tema, vea, que usted se puede imaginar, ¿no? En cuanto al clima, en cuanto a una persona, en cuanto al trabajo, en cuanto a cosas, vea, cualquier tema. Si usted no, si le dicen la verdad y usted no la cree, ¿qué es lo que va a creer? En la mentira. Entonces, en cuanto a la salvación, igual. Si usted está empedernido en no creer en la verdad, ¿en qué va a creer? Pues en la mentira, ¿verdad? Después alguien va a venir, como el diablo y todo eso, ahora entonces a decir la mentira y usted se va a creer en la mentira, como si fuera la verdad. Entonces, por eso dice, ¿verdad? Como otra vez, como dice el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Quiénes son? Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y el versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y volviendo, vea, al pasaje que estamos estudiando, aparece el versículo de donde me basé para el título del día de hoy, del mensaje de hoy. Salmo 81, versículo 13 al 16. Salmo 81, versículo 13 al 16. Ahí dice luego comenzando el versículo 13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. ¿Quién está diciendo eso? Dios, ¿verdad? Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con la miel de la peña le saciaría. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Entonces, obviamente, todo esto lo estamos haciendo, que lo estamos aplicando a nosotros. Que no nos pase eso. Que de repente sí, como ellos, pues a la hora que venía la fiesta solemne, alababan a Dios, ¿verdad? Pero como lo hacían realmente sin agradecimiento, sin fe, ¿verdad? Sin realmente meditar en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, pues se queda vacío, ¿no? Y por eso ya cuando llega la palabra de Dios, pues también se queda vacía la mente o el corazón. ¿Por qué? Porque tienen la misma actitud que la alabanza. Entonces, para terminar, que quiero terminar de una manera positiva, después de decir lo que les va a pasar a los apóstatas. Y vamos a ver lo negativo. Fíjense que después de lo negativo que menciona, así como aquí al final del Salmo 81, sí dice Dios, ay, si me hubieran oído, las bendiciones de que hubieran recibido. Pero se acuerdan que cuando vimos Segunda de Tesalonicenses, vimos así lo horroroso, ¿no? En cuanto a eso de que van a ser engañados por aquel inicuo, por no recibir el amor de la verdad para ser salvos y todo eso. Pues fíjense que lo que dice enseguida de lo que leímos en Segunda de Tesalonicenses. Entonces, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 17. Entonces, eso de terminar en lo positivo no es idea mía, sino eso lo vemos también en las Escrituras. De repente, ahí en Segunda de Tesalonicenses mencionó cosas horribles, pero al final menciona un pero bonito. ¿Hablando de qué? De los que sí creemos en el amor de la verdad para ser salvos. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 13 al 17. 13 al 17. Entonces, recíbanlo, hermanos, como ustedes que sí creen en Dios. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó, o sea, Dios los llamó, ¿mediante qué? Mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, como en conclusión, ¿se acuerdan de la palabra? Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces está animando a los que sí son creyentes, síganlo haciendo, sigan fieles. Sí, hermanos, o sea, es muy importante, hermanos, si nos vemos aquí ahorita todos nosotros, es muy importante que cada uno de nosotros se mantenga fiel, porque uno puede caer.
si no está cultivando esa fe en Dios, ese amor a Dios. Si usted no lo cultiva, puede caer, así como Israel. Entonces, por eso aquí les anima, después de decirle cosas bien bonitas, versículo 15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Versículo 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Esto último que dice aquí me recuerda el día de ayer, estuve dando una pequeña meditación a alguien que se había graduado y le mencioné, o sea, se graduó de high school y luego ir para su carrera, ¿no? Para la universidad, ya no en la casa, sino ya afuera, ¿no? En otro estado. Y yo le decía también de consejo, o sea, primero obviamente que se fuera fiel a Dios, ¿verdad? Que aunque ya no va a estar ahí con sus padres, ¿verdad? Que sea fiel a Dios. Pero que también, ¿verdad? Sí, y obviamente que como dice la palabra de Dios, pues siga honrando a sus padres, ¿no? Pero que no nada más considere a sus padres en cuanto a que los honre, sino que también le decía, tus papás te aman mucho. Entonces, si llega a suceder, ¿verdad? Que de repente le tienes que decir algo vergonzoso, algo de pena. ¿Sí me explico? O sea, porque de repente el joven está ya por su propio lado y por una u otra razón, pácatelas, de repente cae en algo, pero bien vergonzoso, o sea, bien mal. Pero lamentablemente muchos entonces lo que llegan a hacer es o quitarse la vida o algo así. O sea, ¿por qué? Porque eran, por decirlo así, jóvenes de bien y de repente cayeron en algo bien vergonzoso, o sea, entonces como que no quieren enfrentar o no quieren, o sea, o sea, sienten, o sea, mi familia, mis papás, o sea, van a decir, ¿qué cosa? Entonces llegan a veces a hacer algo malo, o sea, me refiero a que se dañan a sí mismos. Entonces yo le decía a ella, claro, no expliqué todo esto, pero simplemente lo que le expliqué fue, cuando entonces, aunque tengas que decirles algo vergonzoso, recuerda, ellos van a tener oídos que oyen con amor, oyen con amor. O sea, en otras palabras, o sea, para que no piense en otra alternativa. Si es como que algo vergonzoso, algo que te da mucha pena, como quiera, díselo, ¿verdad? Para escuchar otra vez su buen consejo. Entonces eso los digo ahorita pensando también en Dios. Hay unas personas que tal vez ya simplemente no regresan a Dios porque cometieron algo que, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Yo tanto que lo dije o hasta lo prediqué, ¿verdad? Y de repente yo caí en algo tan necio, tan horrible y todo eso. No, o sea, no se imagine, o sea, no piense en, ya me voy, ya no voy a regresar. Me alejo de Dios, me alejo de la iglesia. No, vuelva a Dios, cuéntele a Dios, Señor, perdóname, caí mal, ¿verdad? O sea, caí de lo peor, pero quiero regresar a ti, a caer, o sea, regresar arrepentido, como el hijo pródigo, ¿no? Que regresó, ¿verdad? Y le voy a decir a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no me tengas como un hijo, ¿verdad? Sino como un siervo tuyo, ¿verdad? Y lo recibió el padre, no como un siervo, ¿verdad? Sino como un hijo, ¿verdad? Pero eso sí, el padre fue muy, muy sincero, dijo, mi hijo muerto era y ha revivido. Es lo bueno. Entonces, mientras hay vida, por eso les digo ahorita, hermanos, solamente Dios sabe cuándo es cuando alguien de repente se vuelve apóstata, o sea, que a tiro no quiere volver. Pero usted, o sea, nunca piense si de repente hace algo malo y todo eso que ya no puede regresar, no, o sea, regrese a Dios ya, muy importante. Que no pase que de repente Dios diga, si me hubiera escuchado mi pueblo, si me hubiera escuchado, entonces no, o sea, regrese. Entonces con esto terminamos. Y si hay una persona, ¿verdad?, que quiere entonces bautizarse el día de hoy, lo puede decir. El miércoles tuvimos un bautismo, Germán Chávez. Fíjense, el 17 de julio, o sea, en menos de un mes, va a cumplir 82 años. Y se bautizó el miércoles pasado. Entonces, ahora no le estoy diciendo eso para que ustedes digan, yo me voy a esperar hasta que tenga 82 años. Sino que me estoy refiriendo hasta si alguien vea que por tantos años no, y de repente sí, hermanos. Entonces, gracias a Dios que le dio esa oportunidad, hermano. O sea, que uno iba a pensar que pues, iba a ser imposible, que él realmente quisiera bautizarse y lo hizo. Entonces, por eso entonces animamos a todos
nos esperen, ¿verdad? Para el día de mañana, porque mañana no sabemos, ¿verdad? Si estaremos con vida, pero desde hoy, ¿verdad? Hoy es el día de salvación, entonces si alguien lo quiere hacer el día de hoy, lo puede mencionar. Cuando el hermano vea que trae el himno de invitación, se lo indique. Gracias y Dios lo bendiga.